17:36 en vivo y en directo continuamos esta tarde. La música lo indica porque Camila Lagos ya nos está acompañando acá en el estudio. Cami, como siempre, un gusto. Igualmente, Connie, un gusto estar acá contigo como día viernes. ¿Día viernes? ¿Viernes raro, sí? Sí, se ha sentido extraño el día después de ayer. Sí, como que estamos, pero no estamos. Sí, sí. Es como domingo, que despertamos domingo, es lunes, viernes, sí. No sé, sí. Pero estamos con un día soleado, luego de ayer que estuvo bastante nubladito y con agüita en la mañana sobre todo. Así que para uno que es veranista, se agradece esta jornada. Cami, yo lo comentaba antes de entrar acá, uno que come hamburguesa al desayuno, este tipo de noticias... quienes comemos pizza en los cumpleaños, Pablito Gómez, feliz cumpleaños, compañero. Estas noticias no son muy positivas. No son muy positivas, la verdad, pero es un tema que hay que tocar, sí, es importante. Por lo mismo, porque no está acostumbrado a comer alimentos ultraprocesados y que, bueno, ya sabemos que están asociados negativamente con el peso, con enfermedades como la obesidad, la alta presión arterial, la diabetes, pero además ahora hay un nuevo estudio que viene a indicar que podría estar asociado con problemas cognitivos también. Sí. Mi cerebro. Claro, no solamente ahora es mis arterias, es mi cerebro. ¿Qué voy a hacer? O sea, lo que acabamos, la mini celebración que tuvimos con nuestro compañero Pablo Gómez, nos bajó un poquito de nuestro nivel cognitivo. Pero lo disfrutamos. Sí. Bueno, como te decía, igual este es un estudio que es relativamente nuevo, es bastante reciente, no se ha investigado mucho respecto al tema, entonces esto igual vienen a ser como los primeros indicios al respecto. Claro. Todavía queda mucho más que seguir investigando. O sea, claramente uno que tiene que tener una cuota y un límite, no puede estar ahí todos los días, pero alguna celebración, un fin de año. Sabemos que, por ejemplo, en esta época de fin de año típico que empieza ahí todos los nutricionistas, que la porción, como lo que pasa ahora las fiestas patrias. Sí. Pero mientras sea todo con moderación. Exacto, sí, la idea es no comer todos los días alimentos ultraprocesados y sobre todo, ¿a qué me refiero con esto? Sobre todo a las cosas que tienen mucho azúcar, a las galletas, a los pasteles que no son hechos en casa. Sí. Se trata como más que nada de ese tipo de alimentos, también de las frituras, las papas fritas, por ejemplo, estas de bolsa, las ramitas, todas esas cosas que vienen muy procesadas, estamos hablando de eso. Sí, ¿sabes qué? No voy a decir, lo vi en un paper, lo vi en TikTok. Sí, que TikTok igual hay cosas positivas que tenemos que ir aprovechando. No todo es malo a través de las redes sociales, pero hay bastantes cuentas de nutricionistas que precisamente educan en torno a esto porque, por ejemplo, uno de repente dice, voy a comer legumbres y se compra una cajita de legumbres. Pero la cajita de legumbres también viene siendo procesado o no es tan sano porque hay que ver los ingredientes. El tarrito de atún, de repente el atún viene como en cuarto lugar. Sí. Las salsas de tomate vienen como 19 ingredientes y al final está... sucedáneo de tomate, ni siquiera tomate. Entonces, esa recomendación también, sobre todo cuando estamos con estos alimentos que creemos que son saludables, como pan integral, galletas, barritas de cereal, que uno dice, obvio, con una barrita de cereal en el desayuno, prefiero eso que comer pan porque el pan me hace mal, y vemos la barrita de cereal y es un alimento procesado que tiene muchos ingredientes, así que también estas cuentas de TikTok ayudan a eso, a ir aprendiendo a leer qué estamos comiendo. Sí, y a saber leer las etiquetas, lo que tú mencionabas es súper importante, siempre hay que saber que los ingredientes van en orden de cantidad. El primer ingrediente que aparece es lo que más tiene y así va disminuyendo. Entonces es súper importante saber leer las etiquetas. Y lo otro que decías tú del pan, mira, yo siempre me acuerdo igual de una nutricionista que me decía que era mejor comer un pan francés, una yuya de panadería, que el pan de molde integral, porque la yuya está hecha en el día, tiene que harina y agua, sal. Y es un poquito de sal. El pan francés es lo más inocuo. Sí, mientras que si lees los ingredientes del pan de molde integral, azúcar, un montón de preservantes, entonces... Que además nos afectan en otros temas de calóricos, nos generan otras complicaciones como tú indicabas que tiene que ver con hipertensión, diabetes, etcétera. Por eso es importante también tener ese conocimiento de las etiquetas porque, ¿sabes qué? Me quedó muy grabado el otro día, estaba viendo, bueno, me aparecen ahí en el inicio de TikTok como uno sigue cuentas
de las mayonesas. Ya hay ciertas marcas conocidas que dicen ser mayonesas, pero no son mayonesas porque son más saludables. Ya. No vamos a entrar en marcas acá, pero marcas tradicionales que vienen en su versión light o más reducida. Y la que menos uno esperaría, que es la que el pote grande, esa bien grasosa, era la más sana. Mira tú. Porque tenía menos ingredientes, más puros, por así decirlo. Los otros traían puros sucedáneos de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y las que decían ser con etiqueta reducida terminaban siendo mucho más procesados y lo que claramente genera problemas en otras áreas de la salud y que ahora, según este estudio, también tiene que ver con nuestra cabecita, así que vamos a tener cuidado ahí el completo. El completo. Porque claro, algunos dicen el completo es sano, pero la salchicha es procesada. Depende, claro. La palta, el tomate ya sanito, pero la mayonesa... El pan, el mismo pan de completo tiene mucho azúcar. Con pan francés nomás. Expliquemos. Completito de 11 con pancito francés, partimos ahí, queda todo agradable igual. Si todo adentro, todo se mezcla. Así que ahí importante también en temas de alimentación. Pero también temas regionales en torno a lo que está ocurriendo con instituciones de educación superior, con el gobierno regional. Exactamente, porque hay una colaboración entre el gobierno regional, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de la Santísima Concepción para poder producir más hidrógeno verde. En verdad, como para poder investigar más con respecto a que viene a ser una alternativa sustentable al combustible. El hidrógeno verde, de hecho, se podría hablar como el combustible del futuro, es porque en el fondo el único residuo que produce en su proceso de fabricación es agua, porque se produce a través de la electrólisis del agua. Entonces, en el fondo no genera contaminación. El tema en estos momentos es que, claro, es muy costoso realizar. Es muy costoso, precisamente por lo mismo es muy importante alianzas como esta, que vienen a potenciar la investigación con respecto al hidrógeno verde, que de hecho, si vemos las estadísticas, se espera que para el 2050 el hidrógeno verde sea el 12% de los combustibles de uso mundial. Mira, claro, lo que se busca también es crear este tipo de estrategias de alianzas entre lo público, lo privado, para abaratar costos claramente y que podamos también estar a la vanguardia en estas temáticas. Sabemos lo que se hace desde la Universidad de Concepción, pero en general desde nuestra región, buscando alternativas y obviamente que si se trabaja en conjunto podemos llegar a esto de una manera mucho más rápida. Exactamente, y eso es precisamente también lo que se quiere destacar, este trabajo colaborativo, porque la Universidad de Concepción y la Universidad Católica las dos tenían iniciativas propias que se vinieron a unir, por así decirlo, en esta alianza. Las dos estaban investigando por su parte este tema del hidrógeno verde y bueno, a esto se unió el gobierno regional y en el fondo se genera esta colaboración que viene a precisamente tratar de aumentar como la cantidad de fondos que se tiene para investigar y para poder llegar a avanzar aún más en la producción de hidrógeno verde. Sí, ahí estamos viendo la nota desde noticias.udec.cl para conocer en detalle de esta colaboración entre el gobierno regional de Biobío y estas dos instituciones que buscar este ecosistema robusto mediante la formación de capital social y el desarrollo de capacidades tecnológicas a través de la alianza con el sector productivo, sociedad civil, como indicamos, y las entidades de educación y sector público. Ahí esperar tener prontas novedades. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la planta de hidrógeno verde acá, a la planta piloto, con el profe Igor Wilkominski, que ha tenido la visita de diversos ministerios, lo mismo, porque que esta planta piloto pueda ir abarcando más y creciendo más para hacer una alternativa ya concreta en nuestro país, sobre todo lo que significa en la minería. De hecho, el profe Igor ahí lo que busca dentro de la minería, que es de las más contaminantes, buscar esta alternativa sustentable y que claramente es a donde tenemos que poner el foco en estos momentos respecto a todo lo que estamos viviendo en temas medioambientales, porque contaminamos harto, eso ha quedado claro. Y una alternativa para contaminar menos, yo creo que han sido los servicios de streaming. Ah, sí. Menos disco, menos cajita, menos plástico, todo en la nube ayuda a que descontaminemos. O sea, igual hay contaminación, pero en menor de cantidad. Otro tipo, menor cantidad, sí, no, es verdad. No tenemos ahí lo físico, pero nos quedamos muchas veces con la mezcla entre lo físico, como los libros, y las adaptaciones. Sí, mira, ya lo hablábamos el lunes, dijimos ya que íbamos a seguir hablando sobre este tema, sobre las adaptaciones de Jane Austen. Y claro, cómo no mencionar Orgullo y Prejuicio, que yo creo que es la más conocida. Sí. Y bueno, también es mi favorita personal. ¿Pero la película o el libro? Las dos.
Me gusta. Las dos. Sí, las dos. El libro yo diría que sí, es mi favorito de Jane Austen, junto con Emma, del Sí, que hablamos llevamos. el lunes, y también vamos a seguir hablando después. Pero sí, esta adaptación del 2005 está muy bien hecha, es bastante fiel al libro. Quizás el tono es como un poco más romántico, pero también sigue manteniendo ese tono como de sátira que hablábamos el lunes que tenía Jane Austen. Sí, es importante estas adaptaciones porque estamos hablando de 2005 Sí. y una adaptación que sigue vigente. Sí. Que no, o sea, evidentemente está basado en una película de época, pero sigue súper vigente como está narrada, la técnica, visualmente, yo lo encuentro preciosa la Ajá, fotografía, hay unos momentos que quedan perfectos, como quizás como uno se los pudo haber imaginado Sí, en el libro, sí. y las interpretaciones. Absolutamente nada que decir del elenco, yo creo que todos hacen un trabajo maravilloso y como tú decías, la fotografía es preciosa, sobre todo me gusta mucho la escena del principio cuando parte Sí. con el amanecer y bueno, también otras escenas ahí que ocurren al amanecer también ya Las al final de la película. Me encanta. Es que hay cosas tan sutiles como esa escena que Sí, estábamos esa escena viendo. precisamente, la de la mano, sí, Oh, que te dice mucho en el fondo sin tener ningún diálogo, nada y te lo dice todo. películas que son bastante silentes, que la banda sonora hace bastante ahí, se roba el protagonismo y precisamente estuvo nominada como mejor banda sonora original a los premios Oscar de ese año. Sí, precisamente como te digo, toda la producción se conjugó para lograr este producto que es muy, muy bueno. Te lo digo como alguien que ha leído todos los libros de Jane Austen. ¿En inglés y en español? En inglés solamente. Mira, sabes que yo creo que con esta película me hice fan de Carey Mulligan, Ah, sí, sí. la hermana, la que interpreta a Ella Kat, es... sí. No, ella es Kitty. Kitty, sí, Kitty. Kitty, sí. Sí, Carey Mulligan. Bueno, Keira Knightley ahí la protagonista. Actores y actrices destacadísimos que se suman a este elenco que yo estoy buscando. Yo creo que todas nos hemos estado identificando un poquito con Charlotte Lucas. Ah, sí, Cuando- su famoso discurso. Su diálogo ahí de tengo 27 años y estoy siendo una carga para Sí, mis como padres. que no tengo prospectos, no tengo dinero. No Sí, tengo es nada. súper interesante cómo lleva porque es un drama, si lo llevamos a lo simple, un drama que sí. se veía en la época porque claro, 27 años ya estaba solterona Claro, y eso ya era ser solterona, ya prácticamente ya no te casaste, o sea, ya... se te fue el tren. Exactamente. No, es una película que está en Netflix, Sí, ahí para quienes está quieren en Netflix. verla. Creo yo que no es como, dentro de las adaptaciones, como el dramón romanticón, así como, no. No. Porque tiene humor, Sí. tiene un poquito de cosas que se generan como frustración. Por eso yo creo que igual me gusta tanto, porque tiene todos estos elementos, no es solamente romance. Sí. Y de hecho, Elizabeth estaba como bien reticente al tema, como que no lo andaba buscando tampoco. Sí, me gusta eso. Sí. Esa escena, preciosa. Y tenemos una adaptación sí. que ya va a cumplir 30 años prácticamente. Es del 95, sí. Muchos años. Que para quienes quizás no están muy cercanos a Jane Austen, no saben ahí la conexión Sí, directa. precisamente estamos hablando de Clueless, una película, como lo decíamos, del 95 y que está ambientada precisamente en ese año. Es una adaptación moderna de Emma, de la que hablábamos el lunes, la adaptación que era de la época. En este caso, esta lo trae a la modernidad, a los años 90. Y claro, como tú decías, hay muchas personas que no sabían que está inspirada en el libro. No es una adaptación completamente fiel, obviamente, pero está completamente inspirada en Emma. Sí, acá esta película que busca también ser un poquito más moderna, Sí, más refrescante. sí. De esto, dentro de las críticas que estuve leyendo en su momento cuando salió, que era como este refresh para las películas juveniles, porque claro, Precisamente. como muy Lolane, Sí. muy de la secundaria, muy Sí. como lo que fue Chicas Pesadas. Exactamente, sí. Bueno, vino bastante antes que Sí, Chicas como 10 Pesadas. años De antes. hecho, sí, esta fue como la que vino, la primera Sí. de ese tipo, creo yo, o de las primeras. Y se convirtió en película de culto, de Sí. hecho. Hasta el día de hoy, la actriz... El outfit es Sí, icónico. el traje amarillo. El traje amarillo, 2 piezas Sí, que viene sí. ahí
a dejar dentro de... Que hay películas que de repente quedan registradas por lo visual. Sí, y de hecho ese es un disfraz de Halloween súper popular también, el traje amarillo, sí. Es que Alicia Silverstone, además, me queda todo de ella. Sí. Bueno, y ¿sabes qué? Es igual fue como uno de los personajes más famosos que tuvo ella, después como que no ha salido muchas cosas después de esta película. Pero como te decía, claro, y la idea también acá era acercar un clásico, como es Emma, al público más joven. Hacerlo de esta forma, llevarlo a la modernidad. Y yo, en mi opinión, que igual soy bien purista en ese sentido, a mí me gusta mucho esta película, me gusta mucho la adaptación que hicieron, cómo lo llevaron a los años 90, manteniendo la esencia, aún así manteniendo la esencia de la historia. Y con actores y actrices que uno puede ver ahí tan jovencitos como Paul Rudd. Paul Rudd, que de hecho se ve igual ahora. Sí, yo digo, ¿qué impacto hizo ese hombre? Porque ¿qué edad tiene? Tiene como 50 actualmente. Sí. Tiene 53 años. Sí. Para quienes no lo identifican, Ant-Man. Precisamente. Y Brittany Murphy, que igual dentro de sus películas destacadas, en su corta carrera, dejó bastantes películas ahí de culto. Noventeras. Sí, de las noventeras, inicio del 2000. Disponible también en Netflix esta adaptación. Sí, así es. También muy recomendada, como decía, quizás para acercar a las personas que no les gusta tanto como las películas de época. Yo sé que hay gente que no le llama mucho la atención, pero esta para acercarte a la historia, muy buena, muy entretenida. Sí, ¿sabes a mí lo que me pasa? Yo soy muy fan de la película de época, pero me genera como, a ver, una cosita que nos pintan una época muy desde fuera, no la época interna, no como la cotidianidad. Y estas últimas películas como Sentido y Sensibilidad nos muestran esta rutina o Orgullo y Prejuicio, que están así literal tiradas en el sillón, copuchando, y de repente llega la gente y ahí se ponen muy compuestas, porque generalmente las películas de época nos muestran lo pomposo, los grandes vestidos, las fiestas, los salones, y no nos muestran la cotidianidad de que llegue embarrada, porque con esos vestidos como se suben al carruaje. Entonces humaniza también esa época que la vemos tan distante dentro de estas parafernalias y cosas tan bonitas. En el fondo seguían siendo personas igual que nosotros hoy en día, les pasaban las mismas cosas. Sí, eso es como lo que me gusta de esas películas en particular, que te muestran una cosita más real, no tanto todo perfecto, porque es como, oye, ¿cómo se bañaban? Así como, oye, para ponerse esos vestidos, ¿cómo lo hacían? Para hacerse esos peinados. Entonces, y en ese sentido, Orgullo y Prejuicio tiene hartas escenas así. De lo cotidiano, por eso me gusta. Como el detrás de escenas. Y claro, y con esta mamá tan particular que tienen, entonces como esa realidad que se daba, de como, ya, te anda a conversar porque se tienes que casar y ofrécete prácticamente. Bueno, pero igual entiende como su desesperación, ella tenía solamente hijas que no iban a heredar nada, en el fondo ella lo que quería era lo mejor para ellas, quizás no lo decía, no lo expresaba de la mejor manera, pero en el fondo lo que quería era lo mejor para sus hijas. Sí, desde un punto de vista ahí la protección y dejarle un buen futuro. Sí. Estas dos recomendaciones ahí desde Netflix, ambas, para que puedan revisar. Cami, como siempre, un gusto. Igualmente, con un gusto.